Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Continuamos con la tercera parte de Un amor muy peligroso. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus historias favoritas. Oscuros secretos. Aquel día cuando Luciana Woodville de forma pérfida abandonó a su propia hermana, si bien se sentía reconfortada por haber por fin logrado su objetivo y haberse deshecho de su hermana mayor, le preocupaba la existencia de ese criminal. Afortunadamente, mientras cabalgaba, pudo ver al duque Philip Forrest. Él la saludó de forma respetuosa y la ayudó a bajarse del caballo. Al verlo de forma rápida, Luciana urdió un pérfido plan y premeditadamente se echó a sus brazos. Actuó como una damisela en apuros y fingiendo desesperación le expresó al duque de Forrest la terrible verdad. Su hermana había desaparecido. De otro lado, Isabella Woodville, quien un día después de haber sido secuestrada por Aiden Forrest quiso escapar, se vio obligada a volver. Y mientras se encontraba una vez más en aquel tétrico cuarto, decidió rememorar cuidadosamente cada hecho y analizarlo. Aiden Forrest le hizo aquella extraña propuesta. Al parecer, si ella no se enamoraba de él en los siguientes 15 días, él le perdonaría la vida. Si sus palabras eran sinceras, entonces a ella le sería relativamente fácil sobrevivir. No obstante, ella no podía creer en las palabras de un criminal como Aiden Forrest. Era un hombre tan ruin, por eso fue capaz de arrebatarle la vida a tantas personas inocentes. Si él le había hecho la misma propuesta a todas las víctimas, entonces eso solo significaba una cosa. La señorita Everett, la señora Ford y Rachel Hope se habían enamorado de Aiden Forrest. Pero ¿cómo pudo pasar eso? Si bien Aiden Forrest era un hombre atractivo, esas mujeres eran las más bellas. Ellas tuvieron a su alcance a muchos hombres así. Y luego quedaba otra cuestión. ¿Y si no solo fuera el criminal Aiden Forrest y él actuara en colusión con su primo, el duque Philip Forrest? Por mucho tiempo ella sospechó de Philip Forrest. Además, aquella mansión estaba tan alejada. Y tenía otra ventaja. Al parecer, ningún agente de la ley se acercaba por allí. Para conseguir una mansión de tales características se necesitaba tener un título nobiliario. Sí, seguramente allí se encontraba implicado el duque Philip Forrest. Tal vez su objetivo desde el inicio fue Luciana. Agobiada por sus pensamientos, Isabella decidió buscar a Aiden Forrest. Desafortunadamente, en ese momento, Aiden estaba tomando un baño. Al verlo, Isabel se sintió profundamente avergonzada. Aiden la acusó de ser una persona atrevida. Isabela, disgustada consigo misma, prefirió retirarse. No obstante, Aiden la detuvo. Si ella deseaba preguntarle algo, podía hacerlo. Aprovechando esa oportunidad, Isabela le preguntó a Aiden cuáles eran los planes del duque y él. Si su objetivo real era Luciana. Al escuchar sus palabras, Aiden Forrest se dio cuenta. Al parecer, Isabella Woodville sí era una mujer brillante. De alguna manera pudo deducir la alianza entre él y su primo, Philip Forrest. Pero no, él no admitiría eso enfrente de ella. Eso sería darle una ventaja táctica. Por ello decidió cambiar el rumbo de la conversación y acusó a Isabella de ser una persona sin carácter. Por eso, pese a la traición de su querida hermana Luciana, aún se preocupaba por ella. Además, tomó la mano de Isabella y le empujó hacia él. Ya encontrándose juntos, él le volvió a recomendar dejar de preocuparse por su querida hermana Luciana Woodville. Ella mejor debería pensar en su trato, porque el tiempo estaba corriendo. Aiden audazmente se acercó con lentitud a Belle y la besó suavemente. Ella, inmediatamente asqueada, se alejó de él. Sí, ella conocía perfectamente sus planes. Él simplemente estaba intentando seducirla, haciendo uso de su atractivo físico. Aiden no se rindió y una vez más intentó engañar,
a Belle. Para tal fin llevó la mano de ella hasta su pecho. Ella se sintió asombrada y cohibida, jamás había estado tan cerca de ningún hombre. Él con suavidad la trajo hacia su cuerpo y la abrazó. Mientras ambos se encontraban abrazados, Aiden respondió a la pregunta de Belle. Ella siempre fue su único objetivo. Belle no creyó en sus palabras, por eso furibunda se levantó de la bañera. Todas las anteriores víctimas fueron las mujeres más bellas de la sociedad. Aiden se mostró inexpresivo al escuchar aquello. Él nunca tuvo como objetivo solo a las mujeres más bellas. Además, Isabel para él era una mujer atractiva. Isabel, sintiéndose humillada y enfadada, decidió alejarse. Al salir del cuarto de Aiden y mientras Belle caminaba por los pasillos, siguió pensando en las frases de Aiden. Si realmente ella fue siempre el verdadero objetivo, entonces las alucinaciones y esas cartas, todo tenía un fin. De pronto empezó a oler un aroma abrumador, pero al mismo tiempo tan siniestro. Con curiosidad decidió investigar de dónde provenía. Por ello abrió la puerta de un cuarto. Al hacerlo, aquel aroma se sintió asfixiante. Era como si la jalara hacia adentro. Justamente cuando ya estaba a punto de perder el conocimiento, una persona la agarró por detrás y la sacó. Él la tiró hacia atrás de forma rápida y cerró la puerta. Al haber usado tanta fuerza, ambos cayeron en el piso. Recién cuando ambos estuvieron en el piso, Belle pudo darse cuenta de la identidad de su salvador. Se trataba de Aiden Forrester. Él con indiferencia le advirtió: Señorita Isabella Woodville, usted debería tratar de no abrir ninguna otra puerta de esta casa. Si no, podría no vivir ni tan siquiera estos 15 días. Al día siguiente, al despertarse, Belle analizó con sumo cuidado todos los hechos. Aquella mansión era un lugar muy extraño. Debían existir muchos secretos tenebrosos allí, como aquella extraña habitación. En toda la mansión solo habían 6 o 5 sirvientas y alrededor de 15 sirvientes. Considerando el tamaño de esa mansión, eran muy pocos trabajadores. Entonces, si eran tan pocos, debía deberse a 2 razones. Primero, mantener todo en una confidencialidad y luego permitirle a Aiden un fácil manejo de toda la propiedad. Al estar allí pudo ver como una de las sirvientas llevaba como arete un diamante. Por ese simple acto dedujo una cosa: aquella mujer no ganaba el dinero suficiente para comprarse una gema así. O bien ahorraba todos sus sueldos o utilizaba algún medio poco legal para conseguir aquella gema. En cualquier caso, era una persona capaz de cualquier cosa con tal de conseguir una gema. Por eso Isabel agarró la mano de esa sirvienta y la detuvo. Belle fue sincera: el día de ayer ella la vio saliendo y entrando de la mansión con comestibles. La sirvienta prefirió no hablar con Isabel y de forma rápida se dio la vuelta. Belle apresuradamente se sacó su collar y lo puso en manos de aquella sirvienta. Ella no buscaba su ayuda para escapar de allí. Ella simplemente deseaba obtener un periódico, un obituario, algo de la ciudad de River. La sirvienta de forma silenciosa asintió. El trato estaba hecho. A la hora del almuerzo, para sorpresa de Isabel, Aiden le invitó a bajar a la sala principal para almorzar juntos. Belle en realidad no quería comer. Ella estaba segura que aquella comida hasta podría contener veneno. Aiden la tranquilizó. Esa comida no tenía ningún elemento nocivo. Además, ellos tenían un trato, ¿no? Ella solo perdería la vida si en los siguientes 15 días llegaba a enamorarse de él. Isabella una vez más le preguntó por qué le eligió a ella y no a Luciana. Todas las víctimas anteriores fueron conocidas como las más bellas de la sociedad. Aiden cambió su respuesta. En realidad, tal vez no escogió a Lucy porque ella era demasiado joven.
Enojada, Isabela se levantó de la mesa. ¿Usó ese simple estándar para escoger a aquellas pobres chicas? Era un hombre tan inhumano, indolente. Aiden miró con una sonrisa los ojos desafiantes de Isabel. Sí, esa mirada suya le gustaba. Y sorprendiendo a Belle, se acercó hasta ella con un periódico. Él miró con aburrimiento a Belle. Ella tuvo un gesto tan lindo por la mañana. Si tanto deseaba obtener información sobre la ciudad de Rubern, debió pedírselo directamente a él y no rogárselo a una simple sirvienta. Belle en silencio decidió tomar aquel periódico y leerlo. El periódico era del día miércoles 24 de noviembre del año 1892. Allí se hablaba del matrimonio de Luciana Woodville con Theodore Mason. Todos los preparativos ya estaban hechos. El vestido sería de zafiros y estaría diseñado en exclusiva por Madame Beryl. Por otro lado, la hija mayor de los Woodville, Isabela, probablemente no asistiera a la boda, pues se encontraba en la villa de Kells recuperándose de un tratamiento médico. Belle leyó aquellas noticias con estupor e ira. Ella había desaparecido. ¿Aún así su hermana se casaría? Aiden Forrest se mostró risueño. Al parecer, no solo la hija mayor de los Woodville era una persona muy inteligente y extraordinaria, sino también la segunda hija. Tenía una capacidad innata e increíble para mentir. No solo abandonó a su hermana, además ocultó la desaparición de Isabel. Belle, furibunda, estrujó el periódico. Aquello podía ser falso. Aiden pudo haber falsificado aquella información. Él negó tal suposición, pero si no quería creer en esa información, también estaba bien. Él miró en silencio la tortuosa expresión facial de Isabel. Decidió llevarla a algún lugar para distraerla. Por ello, tomando su mano, la llevó hasta un bello invernadero. Al llegar allí, Isabel se sintió realmente sorprendida. Ese invernadero estaba lleno de orquídeas, candelarias, rosas, girasoles, todo era tan bello. Estupefacta pudo ver cómo en una gaveta de vidrio se encontraba una pequeña flor de bolitas de nieve. Ella se acercó con la firme intención de abrir aquel pequeño gabinete. No obstante, Aiden la detuvo. Si ella abriera aquella gaveta y oliera el aroma de esa flor, ella llegaría a ver la verdad que más anhelaba. Aún conociendo esa información, Isabel decidió abrir aquella pequeña gaveta y oler esa flor. Al hacerlo, pudo sentir el mismo aroma. Sí, era idéntico al de las cartas de Aiden. Al entrar en la ilusión, pudo ver a sus padres y a Lucy y a ella siendo niñas. Su madre se encontraba decepcionada de ella. Su hija mayor Isabel era tan tímida. Por otro lado, su hija menor Luciana, ella sería la salvación de su familia. La pequeña Lucy con expresión inocente expresó: Mi hermana es una inútil. Si ella fuera más hermosa, mi debut hubiera sido más fácil y rápido. Detrás suyo, Isabela pudo escuchar la voz de Lucy. Ella con sorna le recordó cómo Ted la abandonó para casarse con ella. A lo lejos pudo ver a Lucy y a Ted besándose. Ted con desprecio se acercó hacia ella. Él se vio obligado a hablarle. Si no, él jamás ni tan siquiera se hubiera acercado a una persona como ella. Le alegraba saber de su desaparición. Afortunadamente, en ese momento la ilusión terminó y el pequeño gabinete de vidrio se rompió. Angustiada y llorando, Belle cayó al suelo. A nadie le importaría si ella desapareciera, ni a su familia ni a Ted. Al verla en ese estado de desesperación, Aiden muy lentamente se acercó a ella y la consoló. Tal y como se lo había dicho antes, él se encontraba en su misma situación. Por eso siempre estaba de su lado. Al fin y al cabo, él la necesitaba. Segundos después, tomó la cabeza de ella y la besó delicadamente. Al darse cuenta de su error, inmediatamente Belle se alejó de Aiden. Él de forma tranquila le contó algo de su vida. Sí, él también conocía ese sentimiento.
Cuando nace un niño para ser el estandarte de su casa y el niño mayor es expulsado y humillado. En la casa de los Forrest, él fue el primero en nacer. Luego nació Philip, el actual duque de Forrest. Ese simple hecho cambió la vida de Aiden. Si bien es cierto, él era el sobrino del duque, la mayoría lo creía el nuevo heredero de la casa de Forrest. Con la llegada de Philip, eso cambió y él pasó a ser tratado de forma simple. Ya no gozaba de los mejores servicios o materiales. Aiden se levantó y le pidió disculpas a Isabel si de algún modo mencionó algo innecesario. Y con eso le ofreció a Isabel darle un regalo. Para tal fin, ambos se dirigieron al vestidor. Claro, Aiden jamás escogería un vestido de color azul oscuro o rojo. Esos colores no le favorecían a Isabela. Al escucharlo, Belle lo entendió. Él se estaba refiriendo a aquel terrorífico día en el cual Rachel maliciosamente cambió su vestido. Aiden la contradijo. No fue Rachel quien cambió los vestidos. Se trató de su hermana, Luciana. Solo ella era capaz de hacer un plan tan elaborado. Ella, por sí sola, le pidió a Madame Beryl hacer otro vestido. Por supuesto, él no hablaba sin fundamento. Él mismo contactó a Madame Beryl y luego de unos cuantos centavos ella declaró la verdad. Al escuchar eso, el alma de Isabela ardió en furia. Incapaz de controlar sus emociones, incluso su mano tembló. Entonces la culpable de todo era su propia hermana, Luciana Woodville. Aiden interrumpió los tormentosos pensamientos de Isabel y a modo de prueba puso encima suyo un hermoso vestido color agua. Este tenía colores celeste claro y lila suave. Además de eso, el modelo dejaba descubiertos los hombros. Instantes después, Aiden llamó a las sirvientas. Ellas debían vestir a Belle con aquel bellísimo vestido. Las sirvientas con presteza vistieron a Isabela. Cuando Belle se vio al espejo por primera vez en su vida, se sintió contenta consigo misma. Le gustaba su apariencia. Sí, al verse allí ya no vio a la florero tan conocida de la ciudad de Ryburn, Isabella Woodville, o al hazmerreír de la sociedad. No, allí era simplemente Isabel. Aiden muy lentamente se acercó por detrás suyo y puso encima de su cuello un exquisito collar de diamantes, provenientes del nuevo continente, diamantes azules puros. Aiden también le ofreció a Belle unos bellísimos aretes y un anillo. Estos no estaban engarzados con diamantes azules, estaban hechos de zafiros. Todos los ornamentos eran muy brillantes, por lo cual harían ver bien a Isabela. Mientras ella los aceptaba, Belle pudo ver a aquella sirvienta, a quien por la mañana le había dado su collar. Sin embargo, ella la traicionó, delatándola con Aiden. En sus ojos pudo ver la codicia. Sí, ella deseaba tener esos diamantes. Como Belle se veía muy bien, Aiden le propuso tener una cena fastuosa. Pese a no haber almorzado, Belle no demostró demasiado apetito. Ella no confiaba en Aiden. En su nerviosismo se le cayó el cuchillo. Inmediatamente la sirvienta acudió a apoyarla. Mientras esto acontecía, Aiden con sorna miraba fijamente a Belle. Ella al notar su actitud se enfadó y le pidió apartar su mirada. Aiden con tranquilidad e ironía expresó sus ideas. Para él, al verla así, ella era casi tan bella como su hermana Luciana. Lamentablemente nadie se dio cuenta de eso antes. Sí, hubo una persona, Theodore Mason. No obstante, desafortunadamente, al final, él escogió a su hermana Luciana. Isabel empezó a sentir un dolor de cabeza. Sí, Aiden le había recordado la verdad. Ni siquiera a quien consideraba su mejor amigo había tenido la decencia de buscarla. Ted era una persona muy hábil. Él jamás creería en esa supuesta versión, en la cual ella había acudido a la villa de Kells para tomar un descanso luego de un tratamiento médico.
fatídico. No, si él no estaba preocupado por su desaparición, era fácil de catalogar. Él jamás la apreció realmente. Sintiéndose avergonzada, prefirió levantarse de la mesa. No deseaba seguir hablando con Aiden Forrest. Por la noche, mientras Belle dormía, soñó con Ted. Él lentamente se acercaba a ella y ambos se besaban. Belle quiso ver una vez más el rostro de Ted. Pese a todo, ella aún lo quería. El sueño se tornó terrorífico cuando se dio cuenta de la verdadera identidad del hombre de sus sueños. No se trataba de Ted Mason, no. Se trataba de Aiden Forrest. Belle se despertó estupefacta de aquel horripilante sueño. A la mañana siguiente, intentando serenar su mente, decidió ir a la biblioteca para leer algún libro. Desgraciadamente, ella había escogido un libro romántico. Al leer eso, una vez más recordó su fatídico sueño. Avergonzada, cerró el libro y prefirió escoger otro. Desafortunadamente, este libro también le recordó a su sueño. Aquel libro era un tratado de psicología. En él se especificaba que los sueños son los reflejos de los deseos del subconsciente. Belle leyó exaltada eso. Entonces ella deseaba tener una relación con un hombre tan malévolo como Aiden Forrest. Detrás de ella pudo escuchar algunos sonidos. Se trataba de Aiden Forrest. Ella lo había despertado de su siesta. Belle se sorprendió de verlo allí. La biblioteca no era un lugar para descansar. Además, se sintió demasiado avergonzada al ver la camisa abierta de Aiden. Belle, avergonzada, prefirió mirar hacia otro lado. Al darse cuenta, Aiden inmediatamente le pidió disculpas y se abotonó la camisa para luego acercarse a Belle. Mientras él se acercaba a ella, Belle pudo sentir una vez más el mismo aroma. Así olían las cartas, también aquella flor de bolitas de nieve, y ahora Aiden Forrest olía de la misma manera. Él, con una sonrisa, respondió a sus dudas. Aquel aroma se llamaba la pesadilla de oro. En cuanto las flores llamadas bola de nieve se sequen más, el olor era más penetrante. Esa flor provocaba una ilusión, en la cual una persona veía realizados sus anhelos más profundos. Por eso, con ironía, Aiden le preguntó a Belle qué vio en su sueño. Inicialmente, ella se puso muy nerviosa, pero luego se dio cuenta. Esa era una trampa de ese perverso hombre. Atrajo a todas las víctimas anteriores, poniendo su imagen en cada uno de sus sueños. Aiden, estupefacto, escuchó las palabras de Isabella. Sí, realmente ella era una mujer muy inteligente. No obstante, él también era alguien muy astuto. Calculadoramente, prefirió cambiar el rumbo de la conversación y le preguntó si él había aparecido en sus sueños. ¿No fue Theodore? ¿Qué estaba haciendo él en su fantasía? Belle se sintió profundamente azorada y avergonzada. Aiden se acercó lentamente a ella y, sentándose al lado de Belle, la inquirió de forma seductora por su sueño y le hizo una proposición indiscreta. ¿No sería bueno comparar ambas versiones, el Aiden de su sueño y el Aiden de la vida real? Sonrojada, Belle entendió sus palabras. Aiden deseaba estar con ella. Extrañamente, ella aceptó su pedido. No obstante, ellos no podían hacerlo allí. Esa era la biblioteca, por allí pasaba mucha gente, debían ir a un lugar más privado. Él la llevó a su cuarto y allí ambos estuvieron juntos. Isabella aprovechó un momento en el cual Aiden se encontraba desprevenido y lo atacó con un simple cuchillo de mesa. Ella no intentaba quitarle la vida, simplemente deseaba sobrevivir. Se estaba defendiendo. Él inmediatamente se alejó de ella. ¿Desde cuándo? ¿Por qué le hizo eso? Belle con agudeza le reveló la verdad. Ella jamás se enamoraría de un hombre tan perverso como él. Desde el inicio, él intentó manejarla mentalmente, aislándola de su propia familia y volviéndola dependiente de él. Sin embargo, cometió dos errores cruciales. El periódico era inexacto y dedujo esa verdad de forma muy simple. Lucy detestaba los vestidos hechos por Madame Beryl. Ella jamás le hubiera encargado a Madame
Madame Beryl confeccionar su vestido de matrimonio y cometió un segundo error al hacerle ver esa supuesta ilusión de los sentimientos más sinceros de su familia. Esa fantasía casi la abrumó y le engañó. No obstante, él cometió un gran error. En su familia no existieron solo 2 niñas. Fueron 3 los hijos del vizconde de Woodville. Ella tuvo un hermano mayor alguna vez. Por supuesto, una familia recién llegada como los Forrest jamás conocería este dato. Sí, ella lo atacó, pero ella solo tenía un objetivo: sobrevivir. Ella jamás confiaría en un trato llevado a cabo con un hombre tan miserable como él. O bien él encontraba la manera de quitarle la vida en esos 15 días, o luego de esos 15 días ella se convertiría en su peor pesadilla. Ella misma lo llevaría hasta la cárcel. Aiden miró con una sonrisa a Belle. Él lamentaba verdaderamente sus decisiones. Sin embargo, el trato fue real. Y con respecto a ese cuchillo, sí, sospechaba de dónde lo había sacado. Seguramente fue en la cena del día de ayer, cuando justamente de forma accidental se le cayó un cuchillo de la mesa. Y Glenn, aquella sirvienta, seguramente debió ver el acto de Isabel. Pero Belle, de forma muy hábil, compró su silencio con un anillo. Aiden conocía muy bien a sus sirvientes, y a aquella sirvienta Glenn le encantaban los diamantes. Él con rapidez se sacó aquel simple cuchillo de mesa del cuello. Belle lo miró aterrorizada y estupefacta. Y Aiden, observando con ironía a Belle, le dijo: Sí, lo admito, no te he juzgado bien, te he subestimado, pero hay cosas que tú no sabes. Por otro lado, un día después de la misteriosa desaparición de Isabel Woodville, la Guardia Real fue llamada a la mansión Woodville. Allí el capitán Theodore Mason recopiló los testimonios de cada uno de los testigos. Lady Woodville, la vizcondesa, estaba desesperada. Ella esperaba la pronta llegada de su esposo. Él debía emprender una búsqueda minuciosa de Isabel. Lucy, con una fingida expresión de sinceridad, declaró la supuesta verdad. Si bien ella vio por última vez a su hermana mayor el día de ayer, sin embargo en las últimas semanas ella había estado actuando de una forma tan extraña. Siempre salía de las fiestas y se aislaba sola. Además, en los últimos días había estado intercambiando cartas con alguien muy sospechoso e incluso había recibido un ramo de flores. Al inicio ella pensó que quien había enviado ese presente era Ted. Al escuchar sus presuposiciones, inmediatamente Ted la contradijo. Él jamás le envió ningún buque de flores a Isabel. El duque Philip Forrest, quien también se encontraba allí, recordó lo suscitado en su fiesta de picnic. Extrañamente, Isabella Woodville recibió una carta. Tal vez fue secuestrada por aquel extraño asesino. Luciana, con timidez, contradijo las presuposiciones del duque. Ella muy probablemente no haya sido secuestrada por aquel miserable hombre. Ella misma pudo ver cómo su hermana se sonrojaba al leer esas extrañas cartas, como si fueran de un amante muy querido. Además, no dijo esto antes por temor a crear rumores infundados. Pero el día de la desaparición de su hermana mayor, la propia Isabel había concertado una cita con un extraño hombre y él esperaba. El subordinado de Theodore Mason de forma rápida entendió la situación. Ese no era un caso de desaparición. Simplemente la señorita Isabel Woodville al parecer había huido con su amante. Al escuchar las palabras de Luciana, Lady Woodville se levantó exaltada. ¿Cómo podía hablar ella así de su propia hermana Isabel? ¿Y dónde se encontraba exactamente ella? Si le había pasado algo malo. Además, ese rumor podría afectar el matrimonio de Luciana. Theodore Mason intentó calmar a Lady Woodville y el duque Philip Forrest, de forma muy amable, prometió no revelar ese caso. Luciana era tan popular en ese momento. Lucy se sintió conmovida por las acciones del duque. Ted se sintió profundamente irritado al ver la relación entre el duque
duque y Luciana. El duque se comportó con descaro y se burló de Ted Mason. En cualquier momento Luciana Woodville podría romper el compromiso. Lucy se mostró recatada y temerosa con el duque Philip. Preocupada por él, le preguntó por qué no lo había acompañado su primo Aiden Forrest. Él de forma rápida respondió a su pregunta. Su primo se encontraba resolviendo ciertos asuntos en la finca. Lucy se alegró al escuchar eso. Afortunadamente, Aiden no se encontraba allí. Él se sentiría muy triste al escuchar sobre la desaparición de Isabel. El duque Philip Forrester se sentía tan solo en estos últimos días. Por eso invitó a Luciana a visitar su mansión. Y Lucy, con dulce voz, aceptó su pedido. Al ver sus acciones, Theodore Mason lo supo. Sí, al parecer Luciana Woodville quería deshacer el compromiso, pero él no se lo permitiría. Por eso, al salir de la mansión Woodville, decidió hablar con el mayordomo principal de la mansión. Se trataba de Edmund Hamilton, y de forma cortés, él le comunicó un supuesto recado de Luciana Woodville. Ella no se lo había dicho directamente, porque en ese momento la familia Woodville pasaba por un difícil momento, pero ella deseaba confeccionar su vestido de novia con Madame Beryl, y como su pobre prometida se encontraba tan deprimida, el vestido debía ser hecho con los mejores materiales. Por supuesto, antes de irse, Theodore Mason le pidió a Edmund Hamilton la discreción del caso. Mientras Sir Theodore Mason veía cómo se iba alejando Edmund Hamilton, con irritación pudo ver cómo, de forma tan rápida, ya iba comunicando la noticia. Obviamente, Luciana jamás habría querido tener un vestido de novia hecho por Madame Beryl. No obstante, no solo le dijo eso a Hamilton con la intención firme de llegar al altar con Luciana Woodville. Además, él deseaba verla refunfuñar, teniendo que vestir un vestido de Madame Beryl. Observó la mansión Woodville con sarcasmo y furia. ¿Y ahora qué iba a hacer el vizconde Woodville? Él destruiría su legado, haría escarnio de sus hijas en la alta sociedad y, por supuesto, dejaría a toda su familia sin un centavo. Y así terminamos esta parte donde nos pudimos dar cuenta todos nuestros protagonistas tienen secretos. Algunos esconden cuestiones terroríficas y otros, como Theodore Mason, llevan a cabo una venganza de forma fría y calculadora. Algunas curiosidades y reflexiones son las siguientes. Cuando Isabel menciona haber ingresado a este invernadero, ella ve candelarias o neguillas. También llamadas Argostema quitago, es una planta herbácea anual que suele crecer comúnmente cercana a los campos de trigo, como planta ruderal, es decir, como una mala hierba. Pertenece a la familia de las Caryophyllaceae. Es una planta venenosa, potencialmente peligrosa. Según el libro T.C. Musil's The Victorian Art of Expressing Yourself in Language of Flowers, del author Geraldine Adamich, la neguilla en el lenguaje de las flores significa gentileza. En resumidas cuentas, al ver cómo ella, nuestra protagonista, menciona la candelaria o neguilla en este invernadero, nos quiere decir algo muy simple. Si bien ella es muy gentil, si se ve enfrentada a circunstancias difíciles, puede convertirse en una persona muy peligrosa. Con respecto a la otra planta, las pequeñas bolas de nieve que en esta historia causan esta especie de sueños, su nombre científico es Simoricampos. Es una planta originaria de América del Norte. Es común verlas en las calles de Norteamérica. No obstante, durante la época victoriana, esta planta aún no había sido insertada en la flora europea. Por ende, no pudimos encontrar información con un significado adecuado en el lenguaje de las flores para esta especie específica. Sin embargo, si analizamos su nombre en griego, Siforicampos, esta palabra está conformada por dos palabras del griego antiguo, cuyos significados serán llevar juntos y frutar. Se refiere en sí el significado completo
como una dulce asociación o que una persona en específico siempre va a estar unida a otra. Al igual que la neguilla o candelaria, las bolitas de nieve también son venenosas. Y si bien al poder entender el significado de esta planta, entendemos que Aiden e Isabela continuaron juntos, pero esta relación está llena de peligros. Si tomamos en cuenta el lenguaje de las flores, las snowberry o bolitas blancas, por el color blanco estarían asociadas a la pureza. Pero al ser venenosas, su significado cambia y sería algo similar a una pureza peligrosa. Otro dato curioso llega de parte de la autora Diane Gilbert Madsen en su libro Las notas de Conan Doyle, El secreto de Jack el Destripador, que está disponible en Amazon. En este libro, la autora nos explica cómo Arthur Conan Doyle fue empleado por el Dr. Bell en la Royal Infirmary de Edimburgo a finales de la década de 1870. Para muchos, el verdadero Sherlock Holmes de carne y hueso era el Dr. Bell. Y justamente el Dr. Bell fue uno de los expertos médicos a los cuales Scotland Yard pidió ayuda durante la investigación de Jack el Destripador. Algunos rumores afirman que el propio Arthur Conan Doyle recorrió las calles del East End, donde tuvieron lugar los crímenes cometidos por Jack el Destripador. La autora encontró cartas en las cuales el Dr. Bell menciona a un amigo al cual le gustan los rompecabezas y ambos investigaron de forma minuciosa los casos del Destripador Jack. Y luego el Dr. Bell y Arthur Conan Doyle, quien supuestamente sería este amigo, escribieron el nombre de quien para ellos era el sospechoso más probable. Luego lo metieron en un sobre e intercambiaron sobres entre ellos. Ambos habían identificado al mismo hombre. Tiempo después, es un dato verídico que el Dr. Bell presentó un informe minucioso a Scotland Yard y pocos días después cesaron los crímenes. Tal y como afirma la autora del mencionado libro, este efectivamente podría ser un caso de encubrimiento. Si es así, ¿por qué un hombre tan afanado en las investigaciones policiales como Sir Arthur Conan Doyle dudaría en decir sus opiniones? Según la autora de este libro, tanto el Dr. Bell como Sir Arthur Conan Doyle prefirieron guardar secreto porque el sospechoso sería un tal James K. Stephen, tutor del príncipe Alberto Víctor, hijo del príncipe de Gales y con conexiones directas al Palacio de Buckingham. De ser cierta la teoría planteada por la autora Diana Martensen, no sería algo extraño. En el mundo aristocrático, un hombre casado, de linaje aristocrático y con excelentes relaciones con el Palacio de Buckingham, gozaba de poder y respetabilidad en la Inglaterra victoriana. Esta posibilidad no solo está sustentada en la opinión de Martensen, sino también en la opinión vertida por Louisa Jackson en un libro que con anterioridad ya habíamos analizado, El abuso sexual en la Inglaterra victoriana. En el 6º capítulo de este libro se analiza el rol del varón al interior de la sociedad victoriana, la respetabilidad y la relación directa con el abuso de los niños. Por supuesto, si lo vertido por la autora Diana Martensen fuera cierto, no sería nada extraño. Incluso en la actualidad existen casos en los cuales esta situación se sigue repitiendo. Por ejemplo, en el caso del príncipe Andrés, quien en algún momento fue acusado de abuso sexual frente al Tribunal de los Estados Unidos. El abogado de la señorita Virginia Giuffre, quien acusaba al príncipe Andrés de haber cometido abuso sexual en contra de su persona siendo ella menor de edad, declaró al diario BBC News en referencia al príncipe Andrés que éste no se puede esconder detrás de la riqueza y los muros del palacio. Tal y como sucede en la vida real, esta situación también se ve reflejada en la historia cuando vemos cómo Isabel es llevada a esta finca y al parecer a nadie le importa su desaparición. Y no solo eso, la policía, los agentes del orden, al parecer hacen la vista gorda frente a la existencia de esta misteriosa mansión. Incluso el trato llevado a cabo entre el duque Philip Forrest y este subordinado de Ted Mason ejemplifica las situaciones ya anteriormente mencionadas.
Por último y no menos importante, no debemos dejar de mencionar a nuestras dos protagonistas principales. Por un lado, Isabel Woodville, quien ha demostrado una tremenda resiliencia, su capacidad para la estrategia y su excelente raciocinio. Sin embargo, aún comete errores, por ejemplo, al creer que aquel periódico es falso. Obviamente la noticia es cierta, pero ella no logra descifrar esta verdad porque no toma en cuenta la intervención de Ted Mason. Y por otro lado tenemos a Luciana Woodville. Ella es una persona muy vanidosa y perversa. Eso mismo no le permite darse cuenta de sus errores. Por ejemplo, a la hora de acercarse al duque Philip Forrest, quien no solo es un hombre sumamente perverso, sino alguien con el suficiente dinero y poder para arremeter en contra de los Woodville. Y no solo comete un trágico error allí, sino también con Ted Mason, al pretender ganarle con un simple acto de inocencia y de acudir en otra persona mucho más pérfida. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.